Amigos, los libros son el objeto principal de este canal. Los libros son lo que nos gusta y la razón por la cual nos reunimos 3 veces a la semana para escuchar las lecturas en vivo, para escuchar libros que nos cuentan historias maravillosas. Sin embargo, cada libro, o detrás de la escritura de cada libro, de la edición de cada libro y de la distribución de un libro cualquiera, existe una historia en sí misma. Una historia que muchísimas veces es más interesante que la propia historia que nos cuenta el libro. Es la historia que hay detrás del libro. Y sobre eso les voy a hablar en este video. Por favor, suscríbanse al canal y denle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muy pocas veces yo voy a comprar libros con algo en la cabeza. Es decir, muy pocas veces yo sé exactamente el libro que quiero buscar y voy y lo busco en una librería. No. Por eso mismo casi no uso páginas de internet, portales web de venta de libros, porque en esos portales por lo general uno tiene que tener ya en la cabeza qué es lo que está buscando, porque no es fácil, digamos, que perderse un poquito entre los libros en una página de internet y buscar y mirar y revisar. Así que cuando voy a comprar libros, por lo general voy así como un poco desprevenidamente. Pero aún así tenga algo en la cabeza, así sepa qué libro voy a comprar, no puedo evitar cuando entro a una librería perderme, mirar libros, perder un montón de... Bueno, no perder tiempo, sino pasar muchísimo tiempo entre la librería mirando unos libros, mirando otros libros, provocándome para finalmente decidirme por uno. ¿Y cómo decido yo qué libro me voy a llevar? Yo no sé cómo les sucede a ustedes eso. No sé cuál es el mecanismo que ustedes usan para decidir cuál es el libro que quieren comprar. Yo no es que sea muy consciente de eso, pero creo que tengo dos cosas fundamentales que me ayudan a comprar libros. Primero que todo, el autor. Para mí el autor es fundamental. Debo confesar que no soy tan arriesgado comprando libros de autores que no conozco. Por lo general, cuando compro un libro, me inclino más por los autores que ya conozco o por lo menos de quienes tengo alguna referencia, ya sea por una reseña, ya sea por una persona en la quien confío que me lo recomendó, ya sea por... Bueno, el hecho es tener algo en la cabeza y tener al autor en la cabeza y decir, bueno, yo sé que este libro y este autor de alguna forma son buenos, ¿listo? Así no lo haya leído por primera vez porque sería absurdo. Entonces, soy un poquito malo, digamos que arriesgándome con autores nuevos o autores de los que nunca he escuchado hablar. Segundo, el título. Para mí el título es fundamental. Un buen título definitivamente lo engancha a uno desde el principio. No me fijo tanto en las portadas, no me fijo en muchas... La edición sí, la edición me gusta mucho de un libro. Por ejemplo, los libros de Impedimenta, de la editorial Impedimenta, me gustan muchísimo. No sé qué tienen en su edición, pero son, no sé, me parecen libros muy lindos. Pero bueno, finalmente eso no es tan importante para mí. Bueno, y con este par de libros de los que les voy a hablar, me sucedió algo curioso porque recuerdo que los vi muchísimas veces. Su autor, Santiago Posteguillo, ¿cierto? Y Santiago Posteguillo, pues todos los lectores lo conocemos y lo reconocemos porque sus libros están en todas partes y uno piensa en Santiago Posteguillo e inmediatamente piensa en Roma, ¿cierto? Es uno de mis autores favoritos precisamente por eso. Me encanta la novela histórica. Me leí la trilogía de Africanus, me leí la trilogía de Trajano. Ahí tengo Julia, ahí tengo Roma soy yo, los tengo ahí en cola, digamos, para irlos leyendo. Y me ocurrió con estos libros que muchas veces yo iba a librerías y los veía y los veía. Y yo veía el título, veía el autor y yo decía, bueno, listo, el autor me convence, Santiago Posteguillo, mis autores favoritos, pero los títulos de los libros definitivamente no me llegaban al alma. Además,
no eran sobre Roma. Entonces, como que, ¿cómo así? Es Santiago Posteguillo, pero no está hablando sobre Roma. Bueno, como que había un cortocircuito ahí en mi cerebro, ¿no? Y como les digo, pues el título de uno de los libros definitivamente no me llegaba al alma y como que no me cuadraba. Este es uno de los títulos que yo veía. Santiago Posteguillo, la noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Cuando yo leía eso yo decía, no, como que no es para mí. Este libro no, ni siquiera sabía de qué se trataba. El segundo libro, que este sí me gustaba mucho, el título y el diseño de la portada y demás, La sangre de los libros. Pero tampoco sabía exactamente de qué se trataba. Solo sabía que yo los veía por ahí y como que no me decidía. Y en una de esas tantas veces que pasé por la librería Galara, que es mi librería favorita aquí en Tunja, César, que era quien me vendía los libros allí, me dijo, oiga, lléveselos ambos. Yo le dije, no, pero ¿por qué me voy a llevar ambos libros? La noche en que Frankenstein leyó el Quijote definitivamente pues no me llama la atención. Y me dijo, no, mire, estos libros se tratan de la historia que hay detrás de los libros. Es decir, cada uno de estos libros relata las historias de los libros. Así que decidí confiar en César y dije, bueno, listo, ok, me los compro los dos. Y estos libros efectivamente se tratan de algunas de las historias que existen detrás de los libros más famosos de la historia, ¿cierto? Algunos de estos libros fueron escritos para pagar deudas, otros fueron rechazados muchas veces por malos, otros implicaron duelos a muerte, otros implicaron suicidios, otros implicaron estar en la cárcel durante muchísimo tiempo. Bueno, es decir, una cantidad de historias que se tejen y que por lo general quedan ocultas cuando nosotros tenemos un libro, ¿cierto? Y es que cada libro tiene una historia particular. Algunas veces los libros tienen historias felices, otras veces, la gran mayoría de las veces son historias muy trágicas o tristes. Pero finalmente los libros llegan a nuestras manos para que nosotros podamos disfrutarlos y para que podamos tener una vida más feliz, por lo menos a quienes nos gusta leer, ¿no? Les voy a leer el prólogo de La sangre de los libros. Es solamente una hojita así chiquitica para que ustedes se den cuenta de qué se trata este libro. Mire, dice así. La sangre de los libros propone un viaje alternativo y diferente por la historia de la escritura. Detrás de grandes clásicos de la literatura universal, sea la Eneida, La vida es sueño, Jane Eyre o Drácula, por mencionar solo algunos de los títulos que el lector va a visitar en este viaje en el tiempo, hay misterios y enigmas, y con frecuencia sangre. La sangre de los escritores esparcida de forma silenciosa por entre las líneas de sus libros. Empezaremos con un juicio y un rescate, y sonreiremos con el poder de una mosca. Pero pronto nos sorprenderán en nuestro camino condenas a muerte, sueños premonitorios, tumbas perdidas, duelos a espada en las sombras de la noche o a pistola sobre la nieve blanca, enfermedades mortíferas, dolencias mentales, eutanasia, suicidios, armas secretas, reencarnaciones, batallas, guerras, eclipses, asesinatos, crímenes sin resolver. La buena literatura de verdad, la que nos hace palpitar, la que nos emociona y nos transporta a otros mundos, la que nos parece más real que la realidad misma, es la que está escrita palabra por palabra, verso a verso, página a página, con sangre en las sienes, en las manos y en el alma. La sangre de los libros es una invitación a no tener miedo al líquido rojo de los sentimientos que los escritores, que las escritoras, transforman magistralmente con la genialidad de su intuición en tinta negra. Impresa o digital, eso no importa. Donde se nos hace pensar sobre la vida, sobre el lugar de donde venimos y aquel hacia donde vamos. Donde
se nos plantea quiénes somos y donde más de una vez permite que la justicia y la libertad salgan victoriosas y nos llenen de felicidad. Para leer este libro no importa el grupo sanguíneo del lector. Solo importa dejarse llevar por la pasión de la lectura y, eso sí, tener mucha sangre en las venas. Así presenta Santiago Posteguillo sus libros. Entonces, son estos dos libros que les quiero recomendar ahora. Buenísimos, excelentes, a mí me encantaron. Son dos libros de muy fácil lectura. Además, cada capítulo es cortico y cada capítulo nos cuenta una historia en particular, de un libro en particular. Así que es un libro que se puede uno ir leyendo tranquilamente. Puede uno interrumpir la lectura y volver después, no hay ningún problema porque digamos que se van saltando, o no hay una continuidad completa en la historia, ¿cierto? Así que, bueno, a leer. Y a quienes les interesan los libros y a quienes les gustan los libros, estos dos son imprescindibles. Y a quienes les gusta la historia también. Y no solamente la historia académica, sino la historia curiosa y de las anécdotas que hay detrás de las grandes historias de la humanidad. Así que bueno, pilas a leer a Santiago Posteguillo, cómprenlos, son muy buenos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ya saben, suscríbanse por favor al canal, denle la campanita para que siempre tengan las notificaciones y nos vemos pronto para hablar de otro libro. Que estén muy bien.